Imagen en directo desde el centro de Berlín, donde hace poco más de una hora ese coche que ven empotrado en un escaparate ha atropellado a una multitud. Como decimos, el pleno centro de la ciudad. Al menos una persona ha muerto. Hay otras 30 que estarían heridas, aunque no hay información oficial sobre su estado. Estas son imágenes de justo después del atropello masivo. No se sabe si se trata de un accidente o un atentado como el que costó la vida a 11 personas muy cerca de este punto en el año 2016. Por lo pronto, el conductor del coche está detenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miles de alumnos se enfrentan hoy a la temida EBAU, el examen que puede darles la llave de la carrera que desean o cerrarles sus puertas, porque para muchos alumnos el objetivo no es solo aprobar. Necesitan hacer un examen tan bueno que les dé nota suficiente para entrar en la universidad. Pero ¿saben que cada comunidad autónoma elabora su propio examen y lo corrige según sus propios criterios? Esto nos lleva a otra cuestión. ¿Son más fáciles los exámenes en unas comunidades que en otras? De no ser así, el alumno de una región donde el criterio es, digamos, más laxo, puede sumar más puntos que el de otra comunidad autónoma donde sean más estrictos y quitarle el puesto en una facultad. Veremos qué se hace para evitar esta situación en nuestro país y cómo se preparan en otros lugares donde la exigencia y la competencia entre alumnos es muchísimo mayor. Hoy estamos de examen en Atlántico Noticias. Ayer hubo debate en el Congreso de los Diputados sobre la abolición de la prostitución. Una vez más ha sido el Partido Popular el que ha ido al rescate de la iniciativa del PSOE, abandonado por sus socios habituales en esta ocasión. Al margen de la política hay una cuestión moral en la que se oponen distintos puntos de vista. Mientras unos abogan por prohibir y sancionar, otros prefieren regular sin castigar a prostitutas y clientes. De lo que nadie duda es de la necesidad de acabar con las mafias y proxenetas que obligan a prostituirse a miles de mujeres. Por cierto, el nuestro es uno de los países más consumidores de prostitución de toda Europa. Y hoy se celebra el Día Mundial de los Océanos. El diagnóstico primero es que no gozan de buena salud. El 70% de la biodiversidad de mares y de océanos ha descendido drásticamente. Y esto condena a la pobreza y al hambre a millones de personas. Miren, por ejemplo, estos pescadores que pesan las capturas de la jornada en Brasil, pero en esas sacas vemos que hay de todo menos pescado. No hay que ir tan lejos para ver escenas parecidas, lo vamos a comprobar en esta jornada. Y ya decíamos hoy que nos vamos de examen porque comienzan las pruebas para acceder a la universidad. En Canarias más de 11.000 alumnos se enfrentan a los exámenes de la EBAU. Vamos hasta el campus de Táfira, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para ver cómo han llegado a esos exámenes, cómo van esas pruebas. Geray Sosa. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Pues lo primero que me gustaría subrayar de la jornada de hoy es que este tipo de pruebas, la EBAU, nos devuelve a la normalidad. Se trata de la primera prueba de selectividad sin medidas COVID y sin mascarillas en Canarias. De esos 11.000 alumnos inscritos este año, 5.200 lo han hecho en la Universidad de La Laguna de Tenerife y unos 5.800 corresponden a esta Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Esto supone 500 alumnos más con respecto al año 2021 y el 60% de los pupitres hoy en Canarias han estado ocupados por mujeres. Además, 1.200 alumnos en todo el archipiélago se presentan a esta EBAU 2022 con la intención de subir nota. Como puedes comprobar, justo detrás de mí los alumnos comienzan a salir del aulario, lo hacen después de realizar ese primer examen de la primera lengua extranjera y también de lengua castellana y literatura. Como saben, todos ellos están obligados a pasar por una fase general que se compone de 4 asignaturas y luego hay una fase optativa para los más empollones si quieren subir algo de nota. En cuanto a las sensaciones que estamos teniendo aquí en este campus universitario,
Bueno, pues son positivas, hay caras de alegría, les han salido temas que llevaban ya meses preparándose. De hecho, os puedo contar algunos de los contenidos del examen, por ejemplo, de lengua castellana y literatura. Los alumnos y alumnas han tenido que elegir entre una de estas dos opciones. La primera, un comentario de texto periodístico basado en un artículo publicado por Fernando Vallespín en el periódico El País, cuyo título era La Era del Miedo, que precisamente hablaba de todos los problemas que nos estamos enfrentando la humanidad en este comienzo de siglo, entre ellos la guerra y la pandemia, un tema, bueno, en fin, predecible que habían estudiado. Y en segundo lugar han tenido que hacer un análisis de la obra teatral de otro clásico, La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Como decíamos, están contentos por los contenidos, y es que hay que recordar que en el año 2021 el 92% de los canarios consiguieron, de los alumnos canarios consiguieron superar estas pruebas, Roberto. De hecho, la nota de corte de esta universidad, la más elevada, la tenemos en el doble grado de traducción e interpretación, un 13,3 de 14 total, y ahí en Tenerife la ostentan 5 chicas, 5 mujeres que se quedaron, vamos, a una centésima de la excelencia total, un 13,9 sobre 14. Por cierto, para los que hoy salgan diciendo no ha sido mi día, pues bueno, no se preocupen, que el próximo 6 de julio, Roberto, hay convocatoria extraordinaria. 13,9 sobre 14, bueno, que faltaría una coma o algo. Geray, te estoy viendo lo que me estás contando y me estoy poniendo hasta nervioso. ¿Tú sabes que yo soy de los que sueña a veces que me quedan asignaturas por aprobar? Bueno, es tremendo. Me imagino que a todos nos pasa un poco, ¿verdad? Sí, los jóvenes sobre todo llegan aquí con la preocupación de conocer si ese tema que llevan tiempo, meses preparando en clase, finalmente es el que les cae. Como decíamos, hemos hablado con algunos de ellos y prácticamente todos venían pues con el tema de guerra de Ucrania, con el tema de la pandemia, muy bien estudiado, y por lo tanto han podido reflexionar sobre este comentario de texto que ha sido el más elegido por todos de todas las opciones. Espero que les haya ido bien a todos, a la mayoría, y que puedan encontrar esa nota que están buscando. Pero queremos conocer más sobre esta prueba de la que depende el futuro de muchos estudiantes que quieren acceder a la universidad. Pero, claro, primero hay que superarla. Vamos a ver. Isiar Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuántos alumnos se preparan y cuántos alumnos se presentan en esta ocasión a estos exámenes? Pues en Canarias, como bien indica nuestro compañero Geray Sosa, son algo más de 11.000, pero en el caso de toda España son más de 200.000 estudiantes que se juegan ese futuro de si entrar o no en la universidad. Vamos a ver enseguida algunos datos, porque una novedad que entra este año es que aquellos estudiantes que tengan un suspenso podrán presentarse a la BAU, eso sí, siempre y cuando el profesorado así lo considere. ¿Y cuánto dura esta prueba? Pues suele durar una media de 3-4 días, dependiendo de la comunidad autónoma, y la duración de cada examen en sí son unos 90 minutos, 1 hora y media, y los alumnos tendrán media hora de descanso entre examen y examen. Hablemos de cómo es el examen. ¿Ha cambiado en algo? Sí, porque además ha entrado una nueva modalidad de examen. Antaño pues teníamos esa doble opción, entramos a un examen y nos dan una opción A y una opción B, pero en este caso ha entrado, pues el que ha entrado en vigor pues por la pandemia, con 8 preguntas, de las cuales deberemos elegir 4, aquellas que más nos hayamos preparado. También recordamos que las asignaturas optativas servirán sobre todo para subir nota, y se tendrán en cuenta solo aquellas 2 mejores notas que hayamos sacado de aquellas optativas que hayamos elegido, que por cierto, como máximo podremos elegir 4. Bueno, pues saquemos la calculadora. ¿Cómo se decide? ¿Cómo se calcula la nota? Pues Roberto, dicen que la BAU es muy decisiva, pero también lo es cómo nos ha ido a lo largo del año en bachillerato y las notas que hemos sacado, porque fíjense, la media de las notas de bachillerato es la mayor parte de la puntuación, son 6 puntos que nos jugamos a lo largo de todo el curso. Además, las pruebas obligatorias, que son esas asignaturas troncales, por ejemplo, lengua, historia, incluso también inglés, pues son unos 4 puntos, y aquí un límite, porque son 10 puntos que nos servirán para entrar a aquellas carreras que no tengan nota de corte o la tengan muy baja, por ejemplo, las ingenierías o incluso turismo. Si queremos ir a una carrera con una alta nota de corte, como por ejemplo es el caso de medicina, con más de 13 puntos de 14, sí que tendremos que jugárnosla en esas pruebas optativas que nos harán sumar hasta 4 puntos más, Roberto. Así que desde aquí, desde Atlántico como noticia, mucha suerte para todo el alumnado. Bueno, veíamos que para intérprete, por ejemplo, necesitaba 13,3 puntos, o sea que es necesaria esta prueba optativa para tratar de
subir. Y efectivamente hay que desear mucha suerte a todos los alumnos que se están presentando hoy. Vamos a hablar con Jesús García Laborda, es doctor en Filología Inglesa y doctor en Didáctica, investigador y profesor de la Universidad de Alcalá, que además ha dirigido y publicado una gran cantidad de proyectos de investigación precisamente relacionados con la EBAU y su implementación tecnológica. Ha sido profesor visitante en las universidades de Amberes y Penn State y además dirige su investigación hacia métodos alternativos de evaluación oral y especialmente para su implementación en la prueba de acceso a la universidad. O sea, que nos viene de perlas. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Buenos días, Enrique. ¿Cómo estamos por Canarias? Una tierra que amo y una tierra que me encanta. Estupendamente. Enrique es con el que acaba de hablar. Yo soy Roberto. Vale, nos presentamos porque no nos conocíamos, profesor. Bueno, la prueba se llama de distinta manera en todo el país. EBAU, EBAU con V, ABAU, PEBAU. Claro, esto quiere decir que también cada prueba en cada comunidad se desarrolla con unos criterios distintos, ¿es así? Correcto. Obviamente desde que directamente la educación depende de cada comunidad autónoma, cada una realiza sus pruebas de acceso a la universidad. Yo te diría, por ejemplo, una de las que son mayormente, digamos, llamativas es, por ejemplo, la prueba de inglés que tienen en Cataluña o la que tiene la mayoría del resto de la España, que incluye pruebas de orales, al menos de comprensión auditiva y otras cosas. Claro, si no hay unificación de exámenes, si no hay un examen único, puede que en algunos sitios sea más fácil superarla que en otros. Sin duda tienes razón ahí, Roberto. Es decir, básicamente lo que nos encontramos muchas veces es que, de acuerdo al nivel de exigencia, que ya lo podemos ver en evaluaciones como PISA, donde se prueba muchas veces que hay una diferencia inmensa entre distintas comunidades autónomas, nos podemos encontrar con situaciones similares en la EBAU. ¿Cuál es el problema fundamentalmente? Yo creo que en los últimos años, además apoyado por, yo creo que lo ha dicho la compañera Iciar antes, apoyado por un incremento también de la nota media, nos estamos encontrando con situaciones en las cuales tenemos que decidir, o más bien se deciden en centésimas, pues si una persona va a cumplir los sueños de su vida, que puede ser estudiar en, digamos, traducción, por ejemplo, que es la nota de corte en este momento más alta en la Universidad de Las Palmas, o medicina o lo que sea. Entonces, en ese sentido, es complejo. Yo te diría que además entra un segundo factor que para mí es muy interesante, que es que esto pasa en todas las universidades públicas españolas. Sobre todo porque podemos tener un estudio relacionado con determinadas cosas que nos interesa más en Tenerife o nos interesa más en Las Palmas, y luego, por ejemplo, otro estudio que interesa más en Barcelona. Quiere decir que hay un movimiento que seguramente no está justificado. Ya, es la oferta y la demanda también aplicado en este caso a este, y después cada uno, bueno, pues efectivamente por las motivaciones que sean. ¿Quién debe poner esas pruebas o quién debería hacer las preguntas y ponerlas? A lo mejor las universidades deberían ser ellas las que pusiesen los criterios y las preguntas para la EBAU. ¿Estaría de acuerdo con eso? Yo en principio creo que en la mayoría de los casos son las universidades las que de hecho lo hacen. Pero ¿cuál es el problema? Para mí hay una cuestión que es fundamental, que es el hecho de que deberían ser, no sé si es la palabra más adecuada, más profesionales o más investigadores los que realmente trabajen. ¿Cuál es el problema real en España? Hay muy poquita investigación sobre qué pasa con un examen que decide cada año la vida de millones de jóvenes. Y cuando estamos hablando de personas tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es solamente las universidades quien lo debería poner, sino que seguramente debería haber un solo examen a nivel nacional, y no solamente un solo examen nacional, sino hecho de una manera, digamos, técnicamente adecuada. En muchas comunidades, por ejemplo, lo que se pide son opiniones que no siempre están basadas ni en la investigación ni en la medida que requiere una prueba así. Ya. Te voy a poner un ejemplo, sí, que sería cuando uno va a las oposiciones,
generalmente en oposiciones. Digo porque la imagen que estáis sacando ahora mismo o que acabáis de sacar hace un momento es muy parecida a la que nos encontramos en oposiciones, Sí. que son mucha gente en mesas individualizadas. En las oposiciones muchas veces se contrata una empresa externa profesional para realizarla. Y entonces esto yo creo que es lo que de alguna manera debería haber en España. Como te digo, hay muy poquita investigación, pero sobre todo muy poquita investigación en términos de empleabilidad. Claro. Entonces, claro, si no vemos cuál es la correlación de la entrada en la universidad, la salida, y luego si realmente nuestros jóvenes son capaces de encontrar un trabajo, tenemos un problema muy serio. Jesús, usted trabaja en la implementación también de la evaluación oral, de pruebas orales en este tipo de exámenes. ¿Qué aportaría o qué aporta una evaluación oral a un examen de estas características? Vale, yo creo que haría aquí una distinción. Yo, como comentabas al principio, pues yo soy de filología inglesa, ¿vale? Originalmente. Pero yo creo que debería haber lo mismo que hay una prueba que es comentario de texto, también debería haber una prueba, digo, en general, en la lengua primera de la comunidad autónoma o en las dos lenguas cuando son, digamos, comunidades bilingües. Debería haber una prueba de competencia oral que nos va a servir también para saber si los estudiantes van a tener ciertas posibilidades. A mí me preocupa muy especialmente lo que sería la prueba oral de inglés. ¿Por qué? Porque se viene diciendo desde hace muchos años que a pesar del incremento de los colegios bilingües, en unas comunidades, como sabes, más y en otras menos, en otras también es trilingüe, por ejemplo, el País Vasco, Galicia, Cataluña, Valencia. Claro. Lo que nos estamos encontrando es que, según los estudios, nuestro nivel de inglés no sube. Una de las razones posiblemente sea porque en bachillerato no se nos pide hablar. Y yo creo que sería importante implementar esa prueba precisamente para desarrollar mayor competencia lingüística. Profesor, me va a permitir, no se vaya, porque me va a permitir mostrarle un caso extremo, en el que la competitividad es muchísimo mayor. Fíjese lo que está pasando, por ejemplo, en otros países. No solo se la están jugando estos días los jóvenes españoles. En China se celebra lo que llaman Gaokao. Es la prueba de acceso a la universidad allí, que además es uno de los exámenes más exigentes del mundo. Vean el nivel de tensión al que llegan los alumnos. Se lo juegan todo a una carta. En China la prueba de acceso a la universidad es aún más decisiva que en España porque solo se tiene en cuenta la nota de este examen. Hasta los más pequeños de la casa acompañan a sus hermanos a la prueba para darle suerte. Y no es para menos, se presentan casi 12 millones de estudiantes y solo 1 de cada 4 consigue una plaza. La presión es tan alta que hay una línea telefónica de ayuda psicológica. Espero que tenga un buen comienzo y que sea admitido en su universidad ideal, dice esta madre. Una prueba donde no hay un pero que valga, ni el COVID es excusa. Los alumnos confinados, ingresados o en tratamiento disponen de aulas especiales en pabellones y hoteles para hacer el examen. La iluminación original en este tipo de salas de conferencias del hotel era amarilla, así que hicimos algunos cambios para que los estudiantes se sintieran cómodos como si estuvieran en un aula. Una prueba controlada por más de 1 millón de supervisores y... ojo con copiar, porque en el país asiático esta práctica está considerada como un crimen y se castiga con hasta 7 años de cárcel. No habría cárceles suficientes, aquí, por lo menos en mis tiempos. Profesor, se me ocurre decir ni tanto ni tan calvo, aparte de la broma, ¿no? No, de todas formas yo creo que lo que muestra, y yo creo que habéis elegido un ejemplo fantástico porque no es solamente en Japón, en China incluso se desvía el tráfico y se dice que incluso para evitar el ruido que se forma en este tipo digamos, de exámenes a lo grande, básicamente incluso se habla del tráfico aéreo, o sea, es sorprendente. En Brasil los chicos estudian durante 6 años, entre 4 y 6 años, para prepararse para la prueba de acceso a la universidad. Ahí, o sea, si uno busca prensa internacional encontrará auténticos problemas de seguridad, lo que nosotros llamamos seguridad, copieteo, chuleteo, etcétera, que hacen que las cosas sean muy difíciles. Pero sobre todo a mí lo que sí me gusta
y siempre he dicho que es una de las cuestiones que para mí son importantes, es lo que yo llamaría la dignidad de cada persona. En Japón, más que ese castigo que comentabas tú, que es real y que además se cumple pocas veces, obviamente, es la dignidad o la indignidad de salir a la calle diciendo que he copiado. Y que para mí yo creo que sería muy importante también en nuestro sistema educativo. Desde luego. Acabar precisamente con este tipo de cosas que además proveen facilidades para gente que realmente a lo mejor no las merece. Bueno, y que al final no es justo que uno que haya estudiado y que se haya preparado tanto en una prueba, pues que pueda quedar fuera, que es precisamente lo que estamos buscando. Estamos buscando equidad entre todas las comunidades autónomas, lógicamente también equidad entre que las reglas del juego sean para todas las mismas. Profesor, muchas gracias. No, gracias a vosotros y de verdad un gran saludo para las Islas Canarias, a las que quiero con pasión. Ha sido un placer, gracias, buenas tardes. Bueno, de vuelta a nuestro país, el Congreso debatirá medidas encaminadas a abolir la prostitución. La proposición que el PSOE presentó ayer ha contado con el apoyo del Partido Popular y de una parte, no toda, Unidas Podemos, partido dividido entre quienes apuestan por el castigo y quienes dicen que eso solo contribuiría a una mayor vulnerabilidad de las mujeres. 232 votos a favor, 38 en contra y 69 abstenciones. Este fue el resultado de la votación en el Congreso con el que se dio luz verde a la tramitación de la proposición de ley contra el proxenetismo promovida por el Grupo Socialista. La libertad es disponer de la propia vida y en una democracia las mujeres ni se compran ni se venden. La explotación sexual, el comercio con el cuerpo de las mujeres es el último residuo del sistema esclavista. Algo absolutamente incompatible con la democracia. Lucrarse con la explotación de las mujeres no tiene espacio en una sociedad libre. El proxenetismo es incompatible con nuestra democracia, con toda democracia. El trámite parlamentario de la proposición legislativa socialista contó con el apoyo del Grupo Popular, que vincula su voto a favor con la voluntad de avanzar del PSOE, según indicó la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, y de Unidas Podemos, cuyo portavoz en la Cámara Baja, Pablo Echenique, defiende y apoya la postura del Ministerio de Igualdad. La diputada Adriana Lastra recordó que, según el Ministerio del Interior, 45.000 mujeres son explotadas sexualmente en España y que esta ley permitirá modificar el Código Penal para buscar 3 objetivos: perseguir penalmente el proxenetismo, sancionar a los prostituidores y proteger a las víctimas de la prostitución. Begoña Vera Guanches, experta en explotaciones sexuales, comunicadora, colaboradora también de esta casa, y hablamos con ella como experta. ¿Qué tal, Begoña? Muy buenos días, Roberto. Bueno, en general, ¿estás de acuerdo con la norma que debatió ayer el Congreso, que se aprobó por lo menos en su preámbulo? Bueno, lo que se aprobó ayer es una proposición de ley para modificar otra ley, la de 1995, o sea que tampoco es que nos vengamos arriba, ¿no? Lo importante es que se está debatiendo una de las situaciones más sangrantes en una democracia occidental, ¿no? Una democracia ilustrada. No se puede seguir utilizando los mismos argumentos, que además les recomiendo a cualquier persona que nos esté viendo que busque los argumentos a favor de la esclavitud y busque los argumentos a favor de la prostitución que estamos escuchando, y son exactamente los mismos. O sea, que no podemos estar hablando de derechos solo para una parte de la sociedad, pero siempre las mujeres tenemos que estar luchando más por nuestros derechos, y para algunas mujeres todavía es mucho peor. Incluso dentro del feminismo hay opiniones encontradas respecto a la regulación de la prostitución. Ahí no estoy de acuerdo, ¿no? Roberto. A ver, el feminismo es una historia el feminismo es una ideología y una teoría política muy concreta que tiene más de 250 años de antigüedad y que tiene una historiografía, tiene una literatura y tiene unos principios básicos. Cualquiera que sepa un poquito de feminismo, que hay que leer un poquito más a veces, que creo que es lo que falta, sabe que el feminismo es abolicionista de la prostitución, abolicionista de cualquier explotación y abolicionista de cualquier cuestión que no lleve a defender los derechos como sujeto político de las mujeres. Por lo tanto, cualquier persona que dice que es feminista pero que después defiende otras cosas, es como, imagínense ustedes, yo defiendo los toros, me gusta la tauromaquia, pero soy de Pacma o animalista. ¿A qué nos llama la atención? ¿Verdad que no puede ser? Pues aquí hay mucha gente que dice que es feminista, pero que en el fondo no lo es. O sea que quien no está de acuerdo con la prohibición no es feminista. No, prohibición no, prohibición no.
Cuidado. Nosotras no hablamos de prohibición, nosotras somos abolicionistas de la prostitución, que son dos cosas totalmente distintas. Esta ley, por ejemplo, se plantea solo la parte, por eso decimos que esta ley no es abolicionista, es un inicio, pero no lo es, porque le faltan tres cosas fundamentales. Aquí solo se está trabajando sobre el proxenetismo, que ya es un delito, o sea, estamos hablando de algo que ya está penado en el Código Penal. Lo que pasa es que se recupera el delito de tercería locativa, que se había quitado en el 95 por el propio Partido Socialista con Felipe González, que lo quitaron del Código Penal. O sea, es recuperarlo. También habla de multas a los puteros, pero le falta, para hacer una ley abolicionista, tiene que ser integral, y para eso faltan tres cosas fundamentales. Una, el enfoque de derechos humanos con las mujeres. O sea, sí, cerramos los prostíbulos, penamos a los proxenetas y a los puteros, pero ¿qué pasa con las mujeres? Pues enfoque de derechos humanos, que es reconocimiento, justicia y reparación. ¿Qué va a pasar con todas estas mujeres? Mínimo 300.000 mujeres que están en el sistema prostitucional. La mayoría de ellas víctimas de trata y muchas con prostitución coercitiva. Lo segundo, lo más importante, pues sensibilizar, le llamamos desactivar la demanda. Para eso hay que trabajar mucho y no solo con multar a los puteros concretamente, aquí hay que trabajar muchas otras cosas. Pero lo más importante es la línea económica que se daría en una ley para plantear políticas de desactivación, que significan sensibilización, educación sexual afectiva, qué va a pasar con la pornografía violenta que estamos viendo. Es que todo eso sí es una ley abolicionista. Efectivamente aquí sí me consideras que hay distintas visiones en torno al asunto, a la forma de abordarlo, a la prohibición o no de determinadas, o sanción de determinadas conductas, dentro de los movimientos que se llaman feministas a sí mismos. Yo lo que planteo, la pregunta que te planteo es si la prostitución no forzada, no coaccional, creo que has dicho ahora mismo, al margen de las mafias, implica siempre violencia, no coercitiva. Vale, es que tendríamos que ir a los principios. A ver, cuando hablamos de un debate siempre tenemos como que los debates son planos, Roberto. Siempre lo mezclamos todo. Y es bastante, a mí me parece bastante frívolo. O sea, los debates tienen una parte, o sea, todo tema importante en una sociedad democrática tiene diferentes niveles. Está el nivel político, el nivel conceptual o filosófico, el nivel ético, el nivel moral. Entonces, a veces en esto mezclamos todo, ¿no? Y opinamos desde todos los lugares. Yo soy abolicionista ideológica, o sea, en una sociedad en una sociedad democrática no se pueden comprar a las personas ni por cachos, ni enteras, ni por trozos, ni se pueden explotar las personas para el disfrute personal, para cumplimentar el deseo subpersonal. Pero es que aquí estamos hablando de una de las instituciones más bárbaras que existen y que convivimos con ella y recordamos que España no es cualquier país, España es un país de puteros. Somos el primero de Europa y el tercero del mundo, en el que más movimiento y tráfico de personas hay para la explotación sexual de ellas. Estamos hablando de que ahora mismo, para que alucines, hoy ha salido un artículo para que lo entiendan. ¿Sabes cuál es la mayor demanda ahora mismo que hay en prostitución en nuestro país? Ni idea. A ver si acierta. Ni idea. ¿Qué es lo que más buscan los puteros en nuestro país ahora mismo? Ni idea. Pues mujeres de los países del este, si pueden ser ucranianas mejor, mujeres embarazadas y mujeres discapacitadas. ¿Tiene lógica esto? Y después también hay una cuestión que siempre... ¿En qué datos pues nos se basan para decir que esa es ahora lo que más se está buscando en ese negocio? Porque pues me imagino que no habrá una estadística, no se estarán llevando unas estadísticas tú de los sabes que servicios, nosotras investigamos y investigamos bien. Tú sabes que las feministas tenemos que demostrar todo con datos, que a nosotras no se nos cree nada. Sí, mira, es muy fácil. Hay dos fuentes magníficas para esto, que son los foros de puteros, que tú entras allí y escuchas cosas maravillosas acerca de los rankings y de dónde tienen que hacer las cosas como tienen que hacerlas, y luego los flyers y las ofertas y los anuncios de prostitución. Ahí es donde buscamos. Tú te puedes ir, por ejemplo, a partes de Hamburgo, en Alemania, donde ahora mismo los flyers, lo que más se venden son las Candax, es que son fiestas que tú pagas un precio, ¿cómo se llamaría? Un barra libre, o sea, 15 euros, salchicha y polvo, ponen así más o menos, pero sobre todo las que más se encuentran están ahora mismo denunciando, sobre todo la salud pública en Alemania y en algunas partes, por ejemplo en Usera, en Madrid, también aparecen muchos flyers ahora mismo. Es que sale hoy justo, si alguien lo quiere mirar, sale hoy justo un artículo sobre esto y hablan expertos
datos sobre el tema. Y lo que encuentras es esta oferta, pero nunca hay oferta sin demanda, Roberto. O sea, cuando los proxenetas ofrecen, o la industria y el sistema prostitucional ofrece, es por lo que por la demanda, por lo que buscan los puteros. Sí. O sea, estamos hablando de una cosa penosa. Que sí. Lo tenemos que dejar aquí. Queríamos ver un punto de vista, un apunte sobre esta situación, un punto de vista feminista, que como es el tuyo, y lo hemos hecho. Habrá más y habrá más opciones y más formas de ver. Sobre todo, y nos queda en el tintero la forma de castigar bien a la persona que hace uso de estos servicios, o putero, como dice. Solo llegándole una noticia a su casa, Roberto, tú no lo crees. O sea, solo llegándole una notificación que ya pasa en una redada, que lo puede hacer la policía, simplemente te lo dice la policía. Cuando les pides el carnet, ya se acojonan, porque saben que están haciendo algo mal. Begoña, lo dejamos aquí. Venga, gracias. Venga, un beso y muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos ahora hasta California, donde se celebra la Cumbre de las Américas. De entre todos los temas que se van a tratar hay uno fundamental para los Estados Unidos, la migración. De hecho, se espera que estos días el presidente Joe Biden anuncie cambios en materia migratoria, aunque no será el único tema que los países pongan sobre la mesa. Desde Los Ángeles nos cuenta las previsiones Jaime Moreno. Estados Unidos, país anfitrión de la Cumbre de las Américas, entregó detalles adicionales de la agenda regional que se coordinará esta semana aquí en la ciudad de Los Ángeles, California. La preservación del medio ambiente, oportunidades económicas y la migración regularizada hacen parte del plan de cooperación regional. Para un asunto específico que es la seguridad alimentaria, el presidente Joe Biden anunciará fondos por $300 millones. También se adelantó que darán a conocer 5 documentos que explican cómo llegar a un consenso regional sobre estos asuntos, los cuales incluyen también el apoyo a la sociedad civil y la promoción a la conectividad. La asesora de la Casa Blanca para la cumbre, Debbie Murkowski-Powell, le dijo a La Voz de América que el enfoque de este foro regional va a ser reforzar el compromiso de los países para proteger la gobernanza democrática. Desde Los Ángeles, California, Jaime Moreno, de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Esta cumbre es polémica, ya saben, por la decisión de Estados Unidos de no invitar ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, porque los considera poco democráticos. Pero algunos exiliados y opositores de esas naciones piden a los países democráticos que sí, que se les deje participar. Dicen que así se generaría una mayor presión sobre estos gobiernos. Carla Pérez, Edwin Gómez y Gabriel Putoy son los representantes de la diáspora cubana, venezolana y nicaragüense en Costa Rica, que piden a los países democráticos participantes en la Cumbre de las Américas poner en discusión la situación de sus 3 países. Yo creo que los pueblos son mucho más importantes que los gobiernos en todo caso, y más si son dictaduras que han desplazado a sus propios ciudadanos, que han llevado al exilio. Además de la situación migratoria, piden que se exija volver a los principios democráticos a los estados de Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde afirman que se han dejado de realizar elecciones creíbles. En Cuba desde hace décadas, también en Nicaragua, donde no ha habido elecciones libres, igualmente como en Venezuela. Los activistas coinciden en que debe haber mayor presión por parte de los países democráticos. O estás en contra de la dictadura o estás a favor de la dictadura, pero no esas ambigüedades. Recientemente, en la cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocida como ALBA, los mandatarios Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega acusaron a Estados Unidos de seguir presionando a los 3 países latinoamericanos con sanciones. En nombre de la democracia, lo que hacen es imponer una política internacional tiránica, imperialista. Los dignatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua fueron los únicos excluidos de la Cumbre de las Américas. La Asociación Española de Mujeres Juezas, que preside la magistrada Gloria Poyatos, en unión con la Asociación Internacional de Juezas, han conseguido sacar de Afganistán a 152 mujeres juezas con sus familiares, 710, y trabaja porque salgan las aún 80 que permanecen allí. Hace unos días conocíamos aquí en Canarias a una de las juezas afganas que han sido acogidas en España, hay 8 en total. Gulalai Hotak ha llegado a nuestro país huyendo de los talibanes y ha participado en Las Palmas de Gran Canaria en el Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia, dedicado a las migraciones, los derechos humanos y la desigualdad, que presidió la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Estas mujeres tratan de escapar a la cárcel en vida, que es el régimen talibán para las mujeres, y reciben ayuda, como decimos, de la Asociación Internacional de Mujeres Jueza. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Gloria Pollatos, es también directora regional de esa asociación. Gloria, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en otros países ser jueza en este caso es un prestigio, pero tal vez en Afganistán lo que sea es una señal que marca una mayor peligrosidad para la vida de estas mujeres, ¿es así? Ciertamente, y no solo por haber sostenido el Estado democrático que cayó tras la toma del poder talibán el pasado mes de agosto del 2021, sino porque siendo mujeres se han atrevido a plantar cara a la ideología talibán. Digamos que juzgar a hombres siendo mujeres es justamente el anatema de esa ideología talibán. Máxime cuando este nuevo gobierno, llamémoslo así, desde la toma de poder, toda su actuación ha ido dirigida al borrado de las mujeres. Fíjese que en solo llegar ya prohibieron desplazarse a las mujeres solas sin acompañamiento de un hombre. Al poco tiempo prohibieron la educación a las niñas más allá de los 12 años, pero poco después prohibieron a las mujeres trabajar, por tanto limitaban su capacidad económica y por tanto su posible emancipación. Más tarde limitaron también la asistencia sanitaria de las mujeres y eliminaron, y esto es importante, las unidades de parto existentes en los hospitales, con lo que las desterraban a parir en sus hogares, con el riesgo para su salud y para las de sus bebés. Y ya por último, esta ha sido la última noticia que se ha publicado, ya están todas obligadas a ir tapadas con el burka, incluso las presentadoras, sus compañeras afganas, tienen que presentar los telediarios con un burka donde solo apenas se les pueden ver los ojos. Efectivamente, lo hemos señalado precisamente aquí en este programa. Claro, además muchas de estas mujeres, digamos que se convierten en la némesis del delirio talibán, ¿no? Porque ya no es solo que tomen decisiones contrarias a la Sharia o a lo que ellos propugnan, sino además que son mujeres las que lo han hecho en su momento, ¿no? Efectivamente, tenemos casos concretos de compañeras afganas que nos han explicado, sobre todo aquellas que estaban en jurisdicción que venía a juzgar cuestiones de violencia de género, que la había, igual que existe en España. Ellas han condenado a talibanes que asesinaron a sus esposas, y estos mismos talibanes, hay casos concretos de amenazas en el mismo juicio por parte del talibán a las juezas, diciéndoles que cuando ellos salieran de prisión irían a hacerles lo mismo que hicieron con las esposas. Estos talibanes ya están liberados, es decir, desde agosto del 2021 lo primero que hizo el talibán es liberar de las prisiones a aquellos que habían ido allí por las sentencias de estas juezas y sus compañeros varones también, ¿no? Estos, en muchas ocasiones, están ya dictando sentencias, es decir, han sido designados a todos como jueces o nuevos jueces del sistema talibán. Así que imagínese el peligro que corren. Claro, es decir, llamar juicio a eso pues es una risa, ¿no? Desde luego. Ocurre también, ustedes, por lo que hemos visto, tienen cuantificadas a las personas que están allí, son 80, en principio creo, me imagino que estarán escondidas, claro, porque no podrán mostrarse públicamente, ¿no? Tenemos una amplia base de datos muy específica de datos de todas ellas y sus familiares que obviamente la mantenemos en secreto por razones de seguridad, claro. Pero sí, alrededor de 80 son las que quedan. Nosotras, como Organización Internacional de Juezas, lo que hacemos es trabajar con organizaciones civiles sobre el terreno y por razones de seguridad estas juezas van siendo cambiadas de pisos donde son escondidas de los talibanes. Aparte, también vamos recibiendo noticias, porque lo que tienen estos señores es que son corruptos y en muchas ocasiones es fácil averiguar cuándo van a llevar a cabo registros o controles talibanes. Entonces, lo que hacemos es tenerlas al corriente de posibles controles que se puedan producir, pues por ejemplo, para que ellas deshagan las maletas, las pocas maletas que tienen siempre preparadas para el momento en que tengan que salir corriendo y subir a un avión, ¿no? Que hemos conseguido a través de las organizaciones, pues les decimos deshaga la maleta, oculta los móviles, borra todos los WhatsApps que tengas, es decir, una serie de consejos de seguridad, básicamente. Por último, Gloria, nos queda un minuto nada más. ¿Hay algún plan para sacar a estas mujeres de allí? ¿Hay algún tipo de negociación con el régimen talibán para poder hacerlo?
Ninguna. Por supuesto, no se puede negociar con quien ha establecido un apartheid de género y una persecución de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, especialmente juezas. Tenemos siempre planes y los intentamos siempre llevar a la práctica, no siempre salimos victoriosas, pero cuando cae un plan creamos otro. Es importante, y quiero decirlo aquí, la colaboración de los países, porque estamos sacando a las juezas regularmente, quiero decir, con visados que les permitan viajar a países democráticos donde puedan solicitar el asilo. Por tanto, estamos en negociación con muchos países del mundo a la vez, también con España, evidentemente, para la obtención a través de los consulados de países limítrofes de esos visados que les permita llegar a una vida más libre, una vida mejor a estas mujeres. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por su atención. Gloria, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y vamos a recordar también la noticia con la que abríamos este informativo, el atropello mortal que se ha producido en Alemania. Un vehículo ha arrollado a una multitud en Berlín, ha acabado al menos con la vida de una persona. Según los equipos de emergencia, habría también una decena de heridos. Algunos elevan esta cantidad a 30. El individuo ha sido detenido. Ahora lo que se trata de esclarecer es si se trata de un acto deliberado o de un accidente. Bueno, y estas son imágenes en directo de la zona totalmente acordonada donde se ha producido el accidente. De hecho, el vehículo todavía está empotrado en un escaparate en la zona y están llegando algunas de las autoridades. Ahí se ven a este lugar donde, como decimos, se ha producido la muerte de una persona y heridas posiblemente a una treintena. Enseguida volvemos con más información. Abordamos uno de los asuntos más preocupantes ahora mismo a nivel global. Se ha producido la primera reunión para desbloquear las exportaciones de grano y cereal desde Ucrania y evitar la creciente crisis alimentaria mundial. Turquía ve factible el plan de la ONU para crear un corredor marítimo seguro que permita que los barcos comiencen a navegar, pero Rusia pide que Ucrania retire las minas de sus puertos. El gobierno ucraniano no termina de fiarse. Desminar sus costas daría acceso libre al ejército ruso para introducirse en aquellas zonas que aún no controla. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia es recibido en Ankara por su homólogo turco. En la foto nos sale Ucrania, quien finalmente no se ha sentado en una mesa de negociaciones que mantiene en vilo a medio mundo. Las nutridas delegaciones rusa y turca tratan de desbloquear las exportaciones de grano desde Ucrania. Al término de la reunión comparecen ambos representantes. Turquía ve factible el plan de Naciones Unidas para abrir un corredor humanitario marítimo. Hay que discutir las medidas que se tomarán para una navegación segura de los barcos. Además, queremos que todos los preparativos técnicos se completen lo antes posible, explicaba el ministro de Relaciones Exteriores turco. Rusia pone como condición que Ucrania desmine los puertos que aún controla. Si la parte ucraniana está lista para desminar los campos minados o garantizar un paso seguro a través de esos campos, entonces esperamos que este problema se resuelva, asegura Sergei Lavrov. Pero Kiev muestra su preocupación, teme que si retira las minas de sus puertos, los rusos ataquen el litoral sur que aún no controlan. El ministro de Defensa ruso anunciaba este martes que los puertos de Mariupol y Berdiansk estaban ya listos para comenzar a operar tras ser desminados. Si Kiev accede a la petición rusa, Odesa se sumaría a la lista de puertos desde donde se comenzaría a exportar grano, pasando por Turquía hasta el Mediterráneo. Bueno, y están viendo imágenes por satélite de cómo era antes la ciudad de Severodonetsk y ahora cómo es actualmente tras los intensos combates que se están librando. Esta ciudad de la región de Lugansk se ha convertido en la joya de la corona para Rusia en esta guerra en Ucrania por su valor estratégico. Las sirenas que alertan de los bombardeos suenan sin cesar muy cerca de ese punto, en Sloviansk, apenas a 80 kilómetros. En las últimas horas las tropas de Putin han vuelto a atacar también varias zonas residenciales en Kharkov, al este del país. Bueno, les invitamos ahora a ver esta página web de Estados Unidos que nos muestra las muertes por tiroteos masivos en todo el país en tiempo real. Hasta ese punto
ha llegado la situación. Aquí pueden ir viendo el número total de muertes, 18.949, mientras que aquí podemos ir viendo en este mapa, cada punto rojo nos va señalando una de esas muertes por arma de fuego. No cesan en aquel país las voces que siguen clamando por una regulación estricta sobre la venta de armas. La última, la del actor Matthew McConaughey. Así de explícito se mostraba en la sala de prensa de la Casa Blanca tras reunirse con el presidente Joe Biden. McConaughey es natural de Uvalde, la misma ciudad donde la semana pasada murieron 19 niños y 2 profesores en un tiroteo en un colegio. Pedía de esta manera una mayor acción del Congreso sobre la violencia armada. Solo durante el fin de semana pasado se registraron 13 tiroteos masivos en Estados Unidos. En Washington se inauguraba este martes este memorial en recuerdo de las 45.000 víctimas que fallecieron por arma de fuego solo el pasado año en Estados Unidos. Un acto al que asistió la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Bueno, esto es Nigeria, pero la pena es la misma. La conmoción tras el atentado del pasado domingo en una iglesia. Algunas fuentes apuntan a que más de 50 personas fueron asesinadas, pero las autoridades cifran en 22 las víctimas mortales y 50 los heridos. Uno de los fallecidos era Teresa, de 51 años, que acudió a misa con sus 2 hijos. En su casa, su marido aún se pregunta cómo y quién pudo atacar a su familia de esta manera. El caso es que se desconoce la identidad y el motivo del atentado. La policía, que continúa con la investigación, ha recuperado algunas bombas que no llegaron a explotar, mientras decenas de personas siguen ingresadas en el hospital con diversas lesiones. Más violencia, esta vez en el campamento de Qalandia, en Palestina. 4 personas han sido detenidas, según los medios locales. Los soldados israelíes han entrado bruscamente en el campamento esta misma mañana. En los últimos días, el ejército de Israel ha comenzado una serie de redadas en las áreas más alejadas, entre Cisjordania y el este de Jerusalén. Según la Organización para la Liberación de Palestina, desde que empezaron estos asaltos, más de 20 palestinos han sido arrestados cuando estaban en sus viviendas. Bueno, y otra imagen a la que estamos atentos, en Estados Unidos, en Nueva York, la policía ha pedido colaboración para identificar a un hombre que intentó acabar con la vida de una mujer de esta manera. Bueno, la imagen es terrible, están grabadas por las cámaras de seguridad del metro. Se puede observar cómo el agresor agarra violentamente a una mujer y posteriormente la empuja a las vías del metro. Por suerte, varios usuarios la pudieron ayudar a salir antes de que llegara el tren. Según las autoridades, fue trasladada al hospital, se encuentra bien, sufrió, eso sí, una fractura y varios cortes. Y otro susto, esta vez en México. Estos turistas cruzaban un puente colgante cuando ocurrió esto. La infraestructura se viene abajo a su paso, haciéndoles caer unos 3 metros de altura. 20 personas resultaron heridas tras el desplome. Uno de ellos es el alcalde del municipio, donde precisamente celebraban la reapertura de este sendero. El puente había sido remodelado hace poco y pretendía convertirse en un atractivo turístico. Menos suerte han tenido los turistas de este hotel en Argentina. Al menos 3 han perdido la vida en una luz que arrastró parte de ese edificio. Pueden ver justo detrás donde se produjo el derrumbe. 2 de las víctimas fueron encontrados tras el rastreo. Eran 2 turistas uruguayos. Además, 3 personas fueron rescatadas y trasladadas al hospital. Las primeras hipótesis apuntan a las intensas lluvias y rachas de viento que superaron en las últimas horas los 75 kilómetros por hora. Y otra noticia, pero en positivo. Es un importante hallazgo en la antigua ciudad de Nínive, en Irak. Los arqueólogos han encontrado un área donde se ubicaban edificios conectados por caminos. En un principio se pensaba que en esta zona había jardines y huertos, pero los estudios de un equipo de la Universidad de Bolonia han encontrado una imagen muy distinta. Además de viviendas, los restos determinan que había talleres. El equipo está trabajando ahora para proteger el hallazgo, pero también para reparar los daños causados por el Estado Islámico en la zona. Bueno, otra noticia arqueológica. Tras recuperar un friso maya prehispánico que se robó hace más de 60 años, el Gobierno Nacional de Antropología de México ha comenzado su restauración. Ahí lo ven, tiene más de 8 metros de ancho y 2 de alto.
Ha comenzado la última etapa de conservación que empezó hace ya 4 años cuando fue devuelto. Los restauradores quieren devolverle la apariencia anterior. Este fragmento proviene de un asentamiento llamado Placeres y está fechado en los años 450 y 600 después de Cristo. Vamos hasta Brasil. Las Fuerzas Armadas buscan a un periodista británico y a un indigenista, los que se perdió la pista el pasado domingo. Los dos, grandes conocedores del terreno, llevaban años recibiendo amenazas de pescadores y cazadores furtivos. Nos cuenta desde Brasil de última hora Luis Enrique Almeida. El indigenista brasileño Bruno Araújo y el periodista inglés y corresponsal del periódico Guardian, Don Phillips, fueron vistos por última vez el domingo en el Valle de Javari, el interior del estado de Amazonas, cuando realizaban un viaje entre la comunidad de Ribeirinha, São Rafael, a la ciudad de Atalaia do Norte. Los dos tenían el objetivo de visitar un equipo de vigilancia indígena que se encuentra en la región. Según entidades indígenas, ellos estaban siendo amenazados por taladores y garimpeiros que actúan ilegalmente en tierras indígenas de esa región. Hay información de 2 pescadores habrán sido detenidos por la Policía Federal en la noche de este lunes, sospechosos de estar involucrados en la desaparición de Bruno y Don. Desde Manaus, Brasil, Luis Enrique Almeida para Alianza Informativa Latinoamericana. Vivimos rodeados de mar, pero a veces no somos capaces de mirar más allá de nuestras costas. Si lo hiciéramos, veríamos que el sistema ecológico del mar, el medioambiental, no corre por buenos tiempos. El 70% de la biodiversidad de nuestros mares y océanos está amenazado. Hemos querido mostrarles esta situación, hoy Día Mundial del Medio Ambiente Marino, a través de estas infografías desarrolladas por el departamento de esta casa. Trabajo del Departamento de Grafismo de esta casa. Y en Brasil nos encontramos un ejemplo de estas zonas tan contaminadas. Apenas queda pescado en algunas zonas. Un proyecto de una empresa italiana trata de recuperar ahora estos entornos con unos pescadores de la zona como protagonistas. Estos pescadores brasileños pesan las capturas de la jornada, pero en esas sacas hay de todo menos peces. 50 años atrás y ve ahora, ¿cómo es que está? Si ves el mar de hace 50 años y el de ahora, es horrible. La gente no es consciente. Tiran al mar todo lo que no sirve. Creen que es un basurero, dice uno de los 25 pescadores que ha cambiado la pesca por la limpieza del océano. Un proyecto de una empresa italiana que trata de descontaminar esta bahía de Guanabara, en Río de Janeiro. Prácticamente ya no pueden sacar nada del mar, a veces salen a pescar y no alcanzan para los gastos de gasolina. El proyecto les ayuda a cubrir sus necesidades, cuenta uno de los responsables de la iniciativa. Pescadores que anhelan ese mar que tanto les dio. Antigamente era maravilla. Antes era maravilloso, en la puerta de tu casa atrapabas muchos camarones y pescado. Hoy en día para pescar hay que viajar lejos y eso es gasolina, lamenta este otro pescador. Y para no tener que recurrir a imágenes de archivo para recordar cómo eran sus aguas, ellos seguirán trabajando hasta que estas redes vuelvan a sacar peces del mar. Bueno, pues con este Día Mundial de los Océanos nos fijamos también con lo que sucede en Grecia. En la legendaria isla griega de Ítaca, decenas de submarinistas de diferentes organizaciones han recuperado 23 toneladas de basura, incluidas redes de pesca. Se calcula que todos los años en los mares y océanos de nuestro planeta se abandonan 640.000 toneladas de aparejos de pesca. Bueno, pues con motivo de este Día Mundial de los Océanos vamos a despedir con las imágenes de los distintos mares de nuestro planeta
pero tal y como nos gustaría verlos, limpios y llenos de vida. Volvemos mañana. Gracias por su atención.